Mm. Hola. Hola, Heber. Bonita tarde. Si quieres- Sí, muy linda, muy bonita tarde. Si quieres, para empezar, ¿nos podrías decir tu nombre, en dónde te encuentras? Algo muy breve, si quieres, sobre ti. Sí, claro que sí. Mira, me llamo Gerardo Ortiz y yo no soy chiapaneco, pero desde hace ya casi 30 años vivo en San Cristóbal de las Casas, acá en el sureste mexicano. Chiapas es un estado que ya es fronterizo con Guatemala. ¿Va? Y la primera pregunta que tenemos es, ¿tú quién eres como persona, como ser humano? Y esto puede abarcar narrativa, pero tus pasiones, tus cualidades, intereses, valores. ¿Tú quién Ya, eres? ya. Em, ¿Por dónde empiezo, Heber? Bueno, me considero alguien en una eterna búsqueda. Yo creo que siendo muy chico, digamos 7 años de edad, por una operación quirúrgica que sufrí, de alguna manera me sentí un inconforme. Entré como en el mundo de los inadaptados y esa inadaptación se convirtió en, como en el motor de una búsqueda eh, de una vida más satisfactoria, ¿no? Y creo que mi búsqueda no ha cejado, que la empecé a esa edad, eh, que he ido conquistando espacios de sentir más momentos de plenitud o momentos de satisfacción más prolongados, pero que a medida que voy en esa conquista de un proceso de encontrarme a mí mismo, esto se convierte en una adicción que me lleva a seguir eh, buceando dentro de mí, ¿no? Y justo por esa experiencia que fue una experiencia traumática, la de la operación y todo el desajuste social que sufrí, fui durante mucho tiempo una persona muy tímida y muy introvertida. ¿Mm? Y sin embargo, ahora considero que una de mis grandes pasiones es la gente. Y la vida, el destino, las circunstancias, la providencia me han favorecido de encontrarme con mucha gente en muchas geografías. Eh, tuve un maestro, Claudio Naranjo, que me indujo de alguna manera a salir de mi pequeño lugar emocional, psíquico, ¿no? Y geográfico, a ir allende muchas fronteras, sobre todo en Sudamérica, también en algunos países de Europa, España e Italia, pero sobre todo en Sudamérica, unos 8 países, 10 países de este continente, y con una vinculación con mucha gente que me satisface mucho, me nutre, ¿no? Vínculos significativos. Entonces yo creo que no creo, siento ser un apasionado de la gente, ¿no? Y un apasionado de la búsqueda de una vida más plena o una vida mm, con periodos de satisfacción y de felicidad más prolongados. Ajá. Ok. Pues de alguna manera no sé si está como la pista de la siguiente respuesta ahí ya puesta, pero también preguntamos que quién sería el otro ser humano o la otra persona quien más impacto haya tenido en quién eres tú. Eh, bueno, en los últimos 20 años de mi vida, evidentemente que fue Claudio Naranjo, que es Claudio Naranjo, ¿no? ¿Sí? Eh, yo a Claudio y alguna vez se lo dije, tu influencia en la vida de muchos de nosotros, gente que estábamos cercanos a él,
es como en el antiguo proceso de revelación fotográfico, ¿sí? Se necesitaba un líquido, el líquido revelador, para que la imagen que ya estaba dentro del papel emergiera. Si no era el líquido revelador que se usaba, la imagen no emergía y no la podíamos ver. Es una manera de decir, él no me aportó algo concreto, sino que favoreció que lo que había en mí emergiera. Y eso es mucho más, para mí, mucho más fundamental y muchísimo más importante a que me hubiera heredado un patrimonio concreto de conocimiento, etcétera, ¿no? No, su presencia, su trabajo, sus palabras, sus a veces confrontaciones, iban en la línea de que todo eso que estaba ahí, digamos, recurriendo a esta imagen que tomó el movimiento del potencial humano allá en los 60, 70 en California, que todas esas semillas de capacidades existenciales emergieran, ¿no? Florecieran. Yo diría que en los últimos 20 años, sí son los últimos 20 años en los que yo siento que he ido pudiendo cristalizar más la vida. E indudablemente es el Claudio Naranjo. Sí. Y no sé si también esto ya diste pauta, ¿no? Pero preguntamos que cuál sería un evento o una circunstancia que formó quién eres y cómo. Sí, yo considero que fue la operación, y no solo la operación. A mí me extirparon el riñón derecho a los 7 años de edad. No solo fue el evento de haber perdido el riñón derecho, más bien fue todo lo que se generó en torno a mí a partir de ese evento. En el caso de mi madre, yo era el tercer hijo de 4 y mi madre, yo creo que se asustó muchísimo, genuinamente, y que su miedo a que a mí me pasara algo la abocó a ser una madre sobreprotectora. Y en su sobreprotección, sin percatarse, me achicó, me empequeñeció, me limitó. Y durante pues toda la primaria, yo diría mi niñez hacia la adolescencia, fue un periodo de una lucha interna de sentirme que no pertenecía, que no era como los demás, que eran distintos, que yo era inferior. Pero como te decía también al principio con la primera pregunta, yo creo que eso mismo, bueno, lo creo, estoy convencido que esa misma insatisfacción se convirtió en el germen de la búsqueda. Y que me llevó a ser psicoterapeuta. Así es de que en el fondo yo le agradezco muchísimo a mi madre su manera de relacionarse conmigo, porque eso me orientó a esta gran pasión también, que es la del acompañamiento psicoterapéutico. ¿Y cómo fue que llegaste a la Gestalt? Ya, yo estudié la licenciatura en San Luis Potosí, en la Autónoma de San Luis Potosí. Cuando yo entro a psicología, yo entro con una imagen de la psicología más de las películas y que estaba más asociada al psicoanálisis. Aquellos psicólogos que de alguna manera entraban en la mente de las personas y casi que los adivinaban, ¿no? Y llego a la escuela y me encuentro con la gran frustración de que era conductista, 100% conductista. Y que trabajábamos con ratas en el laboratorio, en el bioterio, y que luego había que trasladar este aprendizaje a niños con discapacidad, niñas con discapacidad, y que tenía un resultado en cuanto a adquirir ciertas competencias comportamentales, pero era exageradamente frío y para mí carente de la vida interior.
Así es de que me quedé estudiando la carrera como esperando que ya llegara lo que yo anhelaba, que ya llegara. Y bueno, nunca llegó. Pero en el último semestre, debido a una discusión que algunos alumnos tuvimos con el director de la carrera, después de esa confrontación, él me dijo, a ti te interesaría mucho conocer la Gestalt. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y ya me dijo, me invitó a un centro que él tenía, de manera particular, a una sesión grupal. Y fue fantástico. Esto es lo que yo buscaba sin saber y esto es lo que yo quiero. Y le dije, ¿por qué no has metido esto en la carrera? Dice, porque los programas y los maestros son tan apegados a su formación que si yo trato de meter otra cosa, me cortan la cabeza. Y no sé ahora, tantos años después, si se ha conseguido involucrar el humanismo, la Gestalt en la formación. Pero ahí fue donde lo encontré y nunca la dejé. Entonces supiste en donde no estaba lo que buscabas. Ajá, ¿Y sí. qué es esa magia, esa cosa que más te atrae o más te interesa de la Gestalt? Por una parte, que es un camino que se puede recorrer para acompañar a otros. ¿Hacia dónde? Pues hacia la búsqueda de su autenticidad y hacia la búsqueda de su florecimiento, de su potencializar todas esas semillas y que florezcan. Y también que es un camino, que es un estilo de vida, ¿sí? Que la Gestalt no se encajona a un modelo terapéutico, es una filosofía, es una manera de estar en el mundo. ¿Sí? Y que a mí me satisface mucho porque la vivo justo como eso, como la búsqueda de la autenticidad, de la espontaneidad, de regresar al núcleo más primigenio de mí mismo y poder decir, este soy. Pero este soy más allá de los atributos, más allá de a lo que me dedico, ¿no? Sino como el núcleo más esencial y puro que cada uno y cada una tenemos. Y que si lo tenemos que traducir a algo humanoide, para mí sería nuestra capacidad amorosa. Eso me parece fantástico de la Gestalt. ¿Y cuál ha sido tu aporte o tu forma de estar involucrado en la Gestalt? ¿En qué aspectos te has movido? Ya. No sé si entiendo bien tu pregunta, te respondo y si no es eso, te pido que la formules de nuevo. No Es sé que si... algunos se especializan como en la docencia, otros son estrictamente clínicos. ok. Mira, yo un tiempo me dediqué a la docencia, pero me dediqué a la docencia porque me convenía tener ese trabajo para seguir formándome en mis posgrados. ¿Mm? Pero ahí descubrí una pasión por compartir, por enseñar. ¿Mm? Dejé ya la docencia universitaria, pero me dedico a la formación de terapeutas. ¿Mm? Y en la formación de terapeutas, pues recurro nuevamente a la docencia, pero de una manera también ya más práctica, ¿no? No solo de transmitir información teórica. Y por otro lado, trabajo mucho con grupos. Hace tiempo que dejé la terapia individual. En un tiempo la desestimé, me pareció que era muy larga, muy prolongada. Confieso que me aburrí un poco y después la retomé. Sin embargo, en los últimos años la demanda de trabajo grupal ha sido muy grande y la he ido posponiendo. Entonces, mi trabajo más bien es en lo grupal, en lo terapéutico y en lo formativo de futuros terapeutas. Aquí en México y en distintas escuelas, en Chile, en Perú, en Brasil, en Uruguay, en varios países de Sudamérica, donde me invitan en escuelas de psicoterapeutas a colaborar con algún módulo en la formación de ellos. Ahora, con el confinamiento,
pues he tenido que recurrir a las sesiones individuales online, ¿no? Porque, bueno, también necesito trabajar, por supuesto, ¿no? Ujú. Y descubriendo también el reto y el desafío de acompañar a alguien a través de la pantalla. Así es. Va. Y yo te preguntaría, para algunas personas esta frase ni tiene sentido, pero para algunos sí, que si tú te consideras parte de una comunidad gestalt o gestáltica. Absolutamente me siento parte y me siento que me nutre la comunidad gestáltica, ¿no? Me siento muy vinculado a hermanos y hermanas psicoterapeutas, ¿sí? Con esta orientación gestáltica, ¿sí? Y me gusta, me da un sentido de manada, ¿sí? Donde nos confrontamos, donde nos nutrimos, donde nos apoyamos, donde nos apreciamos, ¿sí? Me gusta mucho, ¿no? No, y yo creo que es lo que toca en este tiempo, toca la colectividad. Necesitamos regresar a lo colectivo, ¿no? Entonces, me gusta y lo siento como una necesidad. Pues otra pregunta, un toquecito más personal, es ¿cómo te has vivido tú como hombre o cómo has vivido la cuestión de tu género dentro de o a través de la Gestalt? Si hay alguna relación o si te es un concepto relevante. Mira, es relevante en el sentido de que a lo mejor estoy equivocado, pero me parece que habemos muchísimos menos hombres terapeutas que mujeres, ¿no? Al menos en mis formaciones, siempre el núcleo del género masculino era muchísimo menor, una quinta parte o una cuarta parte, ¿no? En ese sentido, siento que ha sido relevante en cuanto a que muchas veces, justo por sentir un paciente que sus dificultades estuvieron con el padre, buscan un terapeuta hombre, ¿sí? Con quien de alguna manera intentan trabajar la figura paterna masculina. Y yo creo que en ese sentido me ha beneficiado el que, gracias a Dios, ¿sí? Siempre desde que empecé este camino hace 37 años como terapeuta, 38, he tenido personas en búsqueda de ser apoyados desde la Gestalt, ¿no? Eso meramente, ¿no? Y que no pretendo para nada una postura ni patriarcal ni machista, ¿no? Simplemente relacionarlo a esta búsqueda del rol paterno para resolver sus pendientes en relación a la figura paterna. ¿Y cómo dirías tú que tú has sido afectado como persona por tu contacto con la Gestalt? He sido, yo digo que afectado de una manera muy benéfica y favorable, ¿no? Yo te decía que mi niñez fue de muchísima introversión, de muchísima timidez, de muchísimo acomplejamiento. Y justo esto, este momento de los últimos 8 o 10 años, donde de repente hay un boom en mi vida en términos de ser solicitado en muchos lugares, de sentir que lo que yo hago contribuye, de sentir que la gente me enriquece muchísimo. La gente, cuando vamos a dar algún taller o cuando voy a dar un taller, pero no es algo que me pasa nada más a mí, o sea, sería narcisístico, la gente nos agradece muchísimo nuestro trabajo y no se percatan, creo que no se percatan cuánto nos están redituando de aprendizaje. En cada encuentro con un grupo yo aprendo muchísimo y aparte me pagan, o sea, no soy yo el que pago por aprender, me pagan por eso. Entonces, no digo que ya llegué, para nada me siento que ya llegué,
Pero si yo miro hacia atrás, ¿sí? Digo, wow, sí me he movido. Si veo hacia adelante, digo, me falta mucho. Pero si miro hacia atrás, digo, sí me he movido. Y eso ha sido muchísimo gracias a muchísima gente, ¿sí? en el encuentro gestáltico. ¿Y cuál dirías que ha sido uno de tus mayores retos en ese camino, en ese trayecto? Personal o profesional o institucional, pero ¿cuál ha sido un reto grande para ti? Mm, un reto. Bueno, ahorita se me viene un reto cuando en un momento Claudio me invita a un simposium sobre la psicología del eneagrama y me invita a hacer la ponencia desde mi carácter, ¿no? Y yo me doy cuenta de que muchos de los ponentes son vacas sagradas de la psicoterapia en Europa. Entonces ahí me entran mis complejos de inferioridad y me empequeñezco y me hago chiquito, ¿no? Y sin embargo, dije, pues es ahora o me cierro una puerta importantísima. Entonces, a pesar de todo el miedo caracterológico que me invadía, me coloqué ahí y dije sin pretender grandes cosas, sino transmitir mi vivencia. Y ese es un reto, y como ese ha habido muchos. En una ocasión, ahorita se me hace presente, en que me invitaron a un congreso donde todos eran médicos subespecialistas. El único que no tenía una formación como médico, sino como psicólogo, era yo. Y tú sabes que en la cúspide de la pirámide de las profesiones, el médico está en la punta. Entonces, sí, ahí también fue una dificultad de decir, wow, o sea, me estoy enfrentando a quienes se sienten en la cúspide y subespecialistas. Y bueno, hice lo que tenía que hacer sin pretender grandes cosas. Y bueno, después venían los médicos de manera así como semioculta a pedirme alguna tarjeta o alguna consulta, alguna cita, ¿no? Entonces, fueron eventos que me dieron muchísima confianza de que no se trata de pretender ser lo que no soy, sino más bien aceptar quién soy y lo que sé. Eso, Heather. Sí, sí, es un reto esto. Y por otro lado, algunas personas tienen como anécdotas clásicas y otras personas me lo contestan de una manera muy espontánea. Pero, ¿cuál dirías que ha sido uno de tus mejores momentos o más gratos recuerdos en este camino de la Gestalt? Sea como paciente, formante, formador, terapeuta. Sí, mira, yo tenía 3 años de conocer a Claudio, tenía muy poco, estaba en un programa, el programa SAT, que es su creación de autoconocimiento y transformación. Y entonces pedí una cita con él, le pedí una cita, ¿no? Entonces me dijo, bueno, ya tengo 3 personas en el desayuno, eres la cuarta, te espero ahí, ¿no? Tendremos 10 minutos. Siempre estaba muy ocupado, pero siempre atendía, ¿no?, a quienes le solicitábamos. Entonces llegué, me siento con mi charolita del desayuno y me dice, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Le dije, Claudio, yo ya soy gestaltista y bueno, estoy en este tercer módulo y me gustaría una orientación. ¿Por dónde le sigo? Entonces él, así que comía su papaya, me mira fijamente y me dice, ¿quieres que te dé un tip de cómo seguir tu vida? Sí, yo me entusiasmé, le digo, sí, sí. Y me dice, solo te voy a decir una cosa. Y yo para mis adentros dije, es suficiente. Me dice, lo único que te voy a decir es que no te voy a decir nada. Y entonces yo me sentí invadido por un sentimiento de inadecuación absoluto. No sabía si tomar mi charola e irme, si me quedaban los minutos que me faltaban. No sabía, ¿no? Me quedé ahí porque me congelé. Y él siguió tranquilamente, ¿no?
comiendo su papaya. Entonces me ve y me dice, haz lo que siempre has hecho. Puta, y yo dije, Dios mío, ¿qué será lo que me está diciendo? Y ya nada más hizo así. Sigue tu instinto. Te ha llevado a un estupendo lugar. Y ahí fue una convicción, una certeza de que sí, o sea, hay que seguir mi intuición, hay que seguir, ¿no? Y para mí ese fue uno de los encuentros muy significativos con él, que a partir de un sentimiento de profunda inadecuación y que no sabía, ¡pum!, me dio ahí la pista de seguir haciendo lo que ya estaba haciendo. Y fue una confirmación de una confianza absoluta de que, ahora sí recurriendo al concepto gestáltico, de que la autorregulación organísmica hará lo necesario para el mejor beneficio de cada uno y de cada una. En ese momento mío. Eso sería lo que en este momento se me hace presente, Heather. Sí, sí, claro. Y la última pregunta que tenemos realmente es, Sí. ¿qué sigue? ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué sigue para la Gestalt? ¿Cuáles visiones tendrías tú? Así como tú le preguntas a Claudio, ¿no? ¿Ahora qué? Pues te pregunto a ti, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría? Bueno, es una pregunta complicada en este momento, ¿no? Porque yo he estado repitiendo mucho en estos días que la única certeza que tengo es la incertidumbre. Sin embargo, si el flujo de la vida nos permite más o menos regresar a lo que vivíamos antes a nivel práctico, para mí lo que sigue tocando es, hasta cuando lo pueda hacer, es contagiar el espíritu de la Gestalt, de no tanto necesariamente hacer terapia, pero hacer encuentros, hacer eventos, o en el encuentro con las personas que se me acercan y a las que me acerco, encuentros donde contagiar ese espíritu de volcarnos a la esencia de regresar a nuestro lugar de origen, ¿no? A ese estado de unidad, que para mí es eso, como les decía hace un rato, a nuestra capacidad de amar, a descubrir que estamos más vinculados de lo que creemos, que esto que se habla tanto de que estamos interconectados es una realidad que tenemos que palpar, descubrir, generar y favorecer. Eso sería. Chico labor que nos toca, ¿verdad? Claro, pero muy entusiasta también. Claro. Y es interesante porque este proyecto estaba pensado mucho antes del confinamiento, del virus, de la plaga, del apocalipsis y todo esto. Y sí, hubieran sido diferentes las respuestas, claro. Ya. Sí. ¿Y cómo te ha cambiado? No le he preguntado a nadie más esto, pero ¿cómo te ha cambiado estos que pues tú también llevas como 2 meses? Sí, 2 meses, sí. Me encontraba terminando un trabajo en Ecuador, de ahí seguía yo a Perú, a un trabajo que tenía, estos programas ACT, y a Perú fui solo a hacer escala para regresar a México. Se canceló el evento y llegué aquí ya los 2 días, que fue el 16 de marzo, ya me confiné, ¿no? Pues básicamente en vivir algo que en la teoría ya lo tenía, y es que no tengo control de nada. Entonces, en lugar de aferrarme a pretender controlar, es saber que la vida fluye y que la vida me vive y que la vida nos vive, y tratar de surfear de la manera más fresca y ligera con este flujo de la vida, confiando en que nos llevará a buen término. Pues de mi parte eso realmente sería todo, al menos que haya algo que tú quieras agregar en este momento, o algo que quisieras expander o...
No, te agradezco muchísimo. Han sido preguntas que no esperaba, en el sentido de que pensé que sería un encuentro más light, pero me ha encantado que haya tenido cafeína, porque el café descafeinado no me gusta. Ajá. Pues sí, que te Y pregunten quién eres, el café no tiene Dios. exacto, y que me ha llevado a tocar lugares muy emocionales y muy emocionantes para mí, y que me enriquece recordar y revivir estos momentos. Entonces lo único que tengo es de gratitud contigo y por invitarme y luego por esta dinámica. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Mm.